Buenas tardes, mi nombre es Julián Benjamín Chavarría Bolaños. Estudio en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas, Grupo 403. Hoy haremos una entrevista a el profesor Óscar Alberto Rodríguez Aguilar, el cual es egresado de la carrera de Biología de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Biológicas del Instituto de Biología, ha participado en diferentes campañas de reforestación, aportó en campañas, en conservación y educación ambiental y ha participado en proyectos de manifestación de impactos ambientales. El objetivo de esta entrevista es conocer las problemáticas que pueden presentar los diferentes proyectos ambientales. Profesor. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, pues sí, gracias por tomarme en cuenta para la entrevista. Y pues bueno, adelante. Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cuál cree usted que es la importancia de los proyectos ambientales? Ok, todo proyecto ambiental tiene una razón de ser. Esta razón de ser la vamos a llamar o vamos a denominarla conservación. Es importante que nosotros, como sociedad humana, tratemos de conservar y preservar la mayor cantidad de especies. ¿Por qué? Estas especies, al final de cuentas, bueno, especies en conjunto con ecosistema, nos van a brindar muchos servicios ambientales. Estos servicios ambientales obviamente son para nosotros, desde agua, oxígeno, recursos maderables, petróleo, etcétera, etcétera. Todos los recursos que nosotros tenemos, bueno, vienen del entorno natural. Entonces, si no los conservamos y si no los cuidamos, pues obviamente, bueno, estamos como poniéndonos la soga al cuello y es solo cuestión de jalarle para quedar muertos, ¿no? Es importantísimo también porque, bueno, vamos a encontrar que hay valor cultural en algunas especies, hay especies que tienen alguna importancia médica, importancia ecológica como controladores de plagas. Comento casos que hay, desafortunadamente, casos en lugares no nos vamos lejos, Villa del Carbón, que tienen sus cultivos de maíz y matan a todas las serpientes y lagartijas sin saber que son uno de los controladores naturales de plagas, pues más importantes tal vez. La parte de los mitos, que hay organismos como frinosomas, bueno, son camaleones, como camaleones. Estos, cuando entran en estrés, se inflan, se hacen gorditos y por los ojos revientan unos tubos capilares y sacan sangre. Esto es como una señal de alerta. Entonces, la gente justamente piensa que sirven para el empacho o que sirven para diferentes cosas. Entonces, lo que hacen es agarran al bichito, se lo ponen en la panza según que estás empachado y te saca como el organismo se infla, piensan que te sacan todo el gas y que ya te vas a curar, ¿no? Entonces, hasta que lloran por los ojos, ya te curaste, ¿no? Las serpientes para el cáncer, matan serpientes de cascabel para el cáncer, o cualquier serpiente la matan pensando que es venenosa. También lagartijas. Hay lagartijas, dos lagartijas, una que se llama escorpión y otra que se llama, le dicen lincer, colita azul, y el escorpión tiene una lengua bifurcada. Estas las matan pensando que son venenosas. De hecho, dicen que si agarras la lagartija con cola azul, tu mano se te va a pintar de azul y te vas a morir. Y el escorpión, que si te muerde, prácticamente a los 2 días también te mueres por el veneno que inocula. Y bueno, esto es realmente falso. Ambos organismos o ambas especies no tienen glándulas de veneno que puedan poner en riesgo la integridad de las personas, pero sí son controladores de plagas. Bueno, hablamos de los reptiles como tal. Y así nos podemos ir con un montón de ejemplos en los cuales, bueno, no conservamos y estamos acabando con ciertas especies, ¿no? Ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál cree que son las principales razones por las cuales no tienen continuidad los proyectos ambientales? Ok,
Estos proyectos ambientales, durante mi experiencia he estado en licenciatura y maestría y he colaborado con muchos investigadores o con varios investigadores en proyectos que son la base, justamente son la base para poder proponer algunos proyectos. ¿A qué me refiero con la base? Bueno, algún proyecto, inventarios faunísticos, de anfibios, reptiles, mamíferos. Y bueno, si queremos establecer algún proyecto ambiental, pues sí es necesario saber qué hay, ¿no? ¿Qué tenemos? Y una vez que tenemos noción pues hay esta especie, esta especie, esta especie y esta especie, pues ahora sí buscar estrategias o enfocar el objetivo de estos proyectos de conservación, ¿no? Se hace la investigación, pero se queda ahí, únicamente en investigación. Desafortunadamente la investigación en México, y es una de las cosas que me di cuenta durante la maestría, tú puedes investigar todo lo que quieras, pero primero, no hay oportunidades para jóvenes investigadores. Casi todos los investigadores que están grandes, y no es malo, o sea, tienen gran conocimiento y mis respetos a todos los investigadores de México. Pero no hay oportunidad para nuevos jóvenes, o sea, las plazas ya están cerradas casi casi y hasta que tristemente fallece un investigador, bueno, ahí está una plaza y dale. CONACYT, que es el órgano que se debería de encargar de esto, pues no funciona como debería, no tiene un funcionamiento correcto. Vamos a hablar también de un poco de los gobiernos locales que en muchos de los inicios de campaña te prometen estrategias de conservación, o no sé, el caso típico es la Sierra de Guadalupe, que abarca desde Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Tlanepantla me parece, y creo que una parte de la Gustavo Madero. Y bueno, hay estrategias de conservación y todo, pero al final no ves nada, o sea, no se conserva, siguen habiendo sitios en donde van a talar árboles, sitios en donde pues cortan hacen cambio de uso de suelo sin medida, y entonces, bueno, ¿dónde están las estrategias de conservación, no? Vamos a hablar también de proyectos de reforestación, que he participado en algunos, en todos, o casi la constante es, bueno, no en todos, pero sí en muchos, te doy arbolitos, muchas veces no saben de qué es la especie del arbolito, solo es planta por plantar, va la gente con buena intención de plantar, pero bueno, ya plantamos, nos tomamos la foto de que estamos haciendo algo, y bueno, al final esos árboles necesitan una continuidad, ¿no? Necesitas hacer un análisis demográfico de cómo va el crecimiento de esos, poblacional de esos árboles, cuántos sobreviven, cuántos mueren, qué onda con su desarrollo, si están creciendo, si no están creciendo, y pues bueno, eso no se hace, ¿no? Otra, hacemos la campaña y siempre los arbolitos que te dan, casi siempre están en bolsitas de plástico negras, seguro las reconoces, y esas bolsitas de plástico terminan ahí botadas, entonces, bueno, o sea, ¿de qué sirve ir a conservar si no lo generamos, ¿no? Y lo otro que te decía, no conocemos qué especies colocar y colocamos especies ahí a lo que caiga, ¿no? Hace poco había un caso en una universidad, no recuerdo la universidad, pero estaban celebrando creo que el Día Mundial de los Humedales y fueron a un lago, no me acuerdo qué era, un lago, pero echaron creo que tilapias, así, a liberar tilapias. Y pues bueno, a veces son especies invasoras, plagas que acaban con las especies nativas, y pues sí te dan la torre toda esa parte, ¿no? De los proyectos. Entonces sí, no son exitosos porque no se les da la debida continuidad, porque en México no somos una cultura que diga, ay, sí, vamos a conservar nuestras especies, a darle el valor que tiene en verdad el ecosistema, ¿no? Entonces, pues sí es triste, pero bueno, es a mi parecer una de las razones por las cuales no tienen el impacto que debería. Ok, sí, y bueno, creo que en este ámbito también entra como la educación ambiental, que como que no se imparte y no se da tanta importancia, ¿no? O sea, se nos da en los primeros años de educación, pero ya después es como, ¿qué onda, no? Es como, no es como las matemáticas o el español que se te da en casi todos los grados escolares a los que quieres cursar o los que cursas,
Creo que bueno, por mi parte, yo incluiría la educación ambiental en una falta en México para una continuidad de proyectos futuristas en el ámbito ambiental. Pero bueno, em, Sí, claro, desde luego esa parte eh, de la educación ambiental es fundamental. Volvemos al caso, si nosotros agarramos un niño y le decimos, oye, ¿conoces el león? Te va a decir que sí. ¿Conoces la jirafa? Sí. ¿Conoces la cebra? Sí. ¿Conoces, no sé, el el cagomixle. jabalí? El jabalí te va a decir que sí. Pero si tú le preguntas, oye, ¿conoces el temazate? No. ¿Conoces el teporingo? No. ¿Conoces el tamandúa mexicana? No. ¿Conoces el cacomixel que mencionas? No. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos empapamos de animales de otros lados, de otros lugares que ni siquiera están en México. Todo lo de México, que en realidad tiene una belleza increíble. Soy fanático de los cacomixles. Eh, son animales hacen increíbles. No los conocemos, entonces, ¿cómo queremos como país querer conservar algo si no conocemos qué tenemos, ¿no? Si desde niños nos inculcan es que las jirafas, elefantes y leones son de los mejores. No, voltea a ver a lo que tenemos. Y lo que vuelvo al inicio, ¿no? Nos pintan que las serpientes, todas las serpientes son venenosas y hay que matarlas, que hay que tenerle miedo a ciertas especies. Y pues no, o sea, no es como el caso. Hay que respetarlas y al final recordar que nosotros llegamos a los hábitats de esas especies. Entonces, bueno, es como el respeto mutuo y pues sí, faltan campañas desde que estamos en kinder todavía hasta universidad. Sí, yo creo que si tuviéramos una continuidad así de fuerte, habría un poquito más de respeto hacia el ambiente y obviamente eh, estas estrategias de conservación funcionarían un poquito más. Sí, pues creo que en ese aspecto coincidimos en que la educación ambiental necesita una continuidad para formar pues sí, formar como mejores personas en el ámbito eh, natural. No tanto en el ámbito social, sí importa, pero como que en el ámbito natural, que es en el que nos queremos enfocar ahorita no existen como que unas fuertes barreras que puedan sostener a México en ese aspecto. Pero bueno, continuando con lo de educación ambiental, ya que salió el tema, ¿qué estrategia propondría usted para mejorar la educación ambiental, por lo menos en la zona en la que vive? Ok, durante mi trayectoria escolar, que fue donde me desenvolví en esta parte de educación ambiental, íbamos a ciertos lugares y hacíamos pláticas, talleres, juegos, principalmente con niños, primaria, secundaria, para tratar de mostrarles un poco de lo que teníamos, ¿no? En caso de la fauna local, o la posible fauna local, ¿no? Tú sabes que dependiendo del ecosistema vamos a tener una cierta determinada fauna, no vamos a poder tener venados en un matorral, ¿no? Bueno, es como que ejemplos. Entonces, nosotros platicábamos, hacíamos el taller y todo, pero se quedaba en una o dos sesiones y ya, y se quedaba. Entonces, sí es como darle mucha continuidad y enfocar esa educación ambiental primero a lo que tenemos localmente, ¿no? ¿Sabes qué? Si ves este animalito, consérvalo. Si ves esta planta, no la destruyas. Entonces, empezar con niños desde kinder. Pam, pam, pam. Creo que otra parte es que lo vean en vivo. Yo creo que en el momento en el que los niños, que es como la parte que podemos trabajar porque no está maleada, creo que a un adolescente o a un adulto le dices, oye, es que tienes que conservar esta rana porque es así. Ah, sí, como quieras. No, pero un niño creo que es más fácil concientizarlo, entonces creo que es ahí donde tenemos que llegar, donde se tiene que llegar y mostrarle todo el panorama de especies, la importancia de las especies. Y sí, tal vez no vas a decir, ay, es que, mira, es controladora de plaga. No, o sea, obviamente llegar con las palabras adecuadas, con el lenguaje adecuado a un niño, decirle, mira, estos bichitos se comen el maíz
y pues bueno, de tener 10 kilos de maíz, terminas con 3 kilos de maíz. Entonces, si dejas a las lagartijas y las serpientes, estos se comen a estos animalitos y los animalitos pues, te dejan tu maíz y tienes mucho maíz. Entonces vas a tener más dinero, ¿no? Pintárselo de una manera como bonita, adecuada, que funcione. Y bueno, creo que es importante hacer recorridos, mostrarles lugares en donde puedan tener especies y bueno, que ellos mismos busquen cuidar esas especies, ¿no? Entonces, es un trabajo generacional, no es de ahorita, no se va a hacer de hoy para mañana ni en 10 años. Es un trabajo largo, largo, largo y que también lograr, creo que el objetivo es lograr que estos niños, cuando sean adultos, tengan el respeto, pero que lo inculquen a las siguientes generaciones. Creo que en algún momento, en alguna generación, perdimos tanto el respeto hacia la naturaleza, no voy a meter las cosas políticas, pero el respeto a las mujeres, nos volvimos, creo que ver un asaltante robarte tus pertenencias tan fácil, así como con la mano en la cintura de, eso ratero, es como triste. Entonces, ya estamos desviados como sociedad. Entonces, ojalá que algún día retomemos el camino, el rumbo, y bueno, hagamos cosas que valgan la pena. Entonces, sí, es darle seguimiento a los niños, arrancar con todo con los niños y cuidar esa generación. Y creo que en todos los sentidos, a cuidar las generaciones desde que están en kinder, darles toda la educación, no solo ambiental, una buena educación que los haga llegar a preparatoria y que tengan conocimiento de un amplio abanico de ideas, que sepan defender sus puntos de vista, que sepan, que conozcan y que no lleguen a un, oye, y contes 4x4, o es que no sé multiplicar siendo preparatoria, ¿no? Entonces, vale. Ok, bueno, entonces, siguiendo con las preguntas, ¿a qué dificultades se ha enfrentado al tener o al plantear un proyecto ambiental? De una, al apoyo de los gobiernos, cuando estuve en la maestría, visitábamos ciertos del carbón, que es uno de los lugares donde más hemos hecho estudios, y pues bueno, al final, a la mera hora no. Una de las ideas era hacer un sendero interpretativo, que vaya caminando la gente. Villa del Carbón tiene una presa del llano, y esa presa pues es turística, y está padrísimo que sea turística. Y nosotros, así como queriendo concientizar, hay un camino largo, y hacer un sendero interpretativo, ¿no? A ver, si ves este animalito, pues se llama esa parte del cuidado. Otra, que la gente, pues también es como difícil hacerla cambiar de opinión, ¿no? Por más que tú le digas, esta especie no es venenosa, la siguen matando y la siguen matando y la siguen matando. Y bueno, en el 2011 checamos más o menos el nivel de abundancia de ciertas especies de reptiles, y para el 2019 esa abundancia ya ha bajado rotundamente, ¿no? En anfibios también había un estanque con infinidad de ranas. Tú caminabas y brincaban 3, 4 ranas. Y bueno, años después ya no encuentras tantas ranas. Entonces, es fácil agarrar una rana y te decir, ay, me la llevo para mi casa y vámonos. Entonces, falta ese respeto, ¿no? Entonces, te enfrentas a muchas cosas. Usted, bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál cree usted que sea la razón por la cual los proyectos ambientales no se presentan tanto en las urbes, o sea, en la ciudad? Ay, ¿me podrías repetir, Julián? No te escucho muy bien. Ok, ¿cuál cree que sea la razón por la cual
los proyectos ambientales no tienen mucha participación en la ciudad. Vamos a hablar, ¿para qué función tiene la ciudad? Bueno, o qué conservación o generar dinero, que es lo que estamos buscando, ¿no? Al final nos movemos por el dinero. Creo que una empresa, lejos de ser eh, amigable con el ambiente o que busque con estos proyectos de conservación o participar en proyectos de conservación, pues lo que hacen es generar dinero, ¿no? Te lo pongo, hacemos un grupo modelo, ¿no? Que hace sus campañas de limpieza y todo eso. Pues sí, pero ¿qué más haces, no? ¿Dónde están tus demás proyectos? Vemos que, entonces, sí, a lo más que podemos llegar a las ciudades de muros verdes si queremos, pero pues eso no representa como nada de conservación o proyectos de conservación, más bien es, sí, apórtale al paisaje, apórtale a un poquito reducir los gases, el CO2 ambiental, a regular un poquito la temperatura del lugar, pero pues bueno, así que digas, uy, conservación, pues ya no hay nada que conservar y desafortunadamente esta ciudad sigue creciendo y cada vez vamos agarrando zonas vegetales, le quitamos y ahí ponemos la casita. Cortamos y ponemos la casita. Entonces, pues sí es como muy difícil, ¿no? Siendo centro económico, pues también el país tiene que avanzar. Entonces, creo que estas estrategias de conservación, justamente el gobierno ha hecho, sí, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, bueno, antes, justamente ahí están estos listados de sitios donde tienen una importancia ecológica, clasificados de acuerdo a su importancia, desde reservas, parques estatales, parques nacionales, etcétera, etcétera, que, bueno, ahí se tiene que hacer todo el impacto de la conservación, pero pues también está la otra parte, ¿no? Por ejemplo, una familia que se dedica a vender leña, llega así, a ver, ¿sabes qué? Ya no cortes árboles porque pues te vas a acabar al ecosistema, ¿no? Entonces, sí, y la gente de qué vive, ¿no? O las personas de qué viven. Entonces, sí, es como muy difícil poder nivelar o equilibrar esa parte. Pero, pues bueno, sí existe. Ok, sí, y de hecho hace poquito teníamos un debate en una clase sobre la deforestación. Lastimosamente a mí me tocó en el equipo a favor, entonces creo que como tal yo no me siento como que a favor de la deforestación, obviamente. Hay cosas relativamente buenas que se pueden rescatar, pero son muy escasas, muy escasas de la deforestación. Y creo que la mayoría de las personas que pues tiene como que el punto de a favor, yo sí, de la deforestación, porque puedes hacer más casas, no entiende tanto como que lo que está haciendo, ¿no? El impacto que puede representar cortar un árbol en, no sé, en 10 personas, en 15 personas o hasta en 100 personas. Este, creo que no se tiene bien como que mentalizado el daño que puede hacer cortar tantos árboles para hacer una casa. Entonces, creo que por ese aspecto sí, en el aspecto de la deforestación, sí es un problema no solo de México, es un problema mundial que debería tratarse con la suficiente, como que, mm, con el suficiente interés, así como hay personas que le dan cierto interés en el fútbol o en cosas de no tanta importancia en el mundo, que las reconocen y no tanto los problemas que son reales y que no solo van a afectar a la población que vive en ese momento, sino a poblaciones futuras, ¿no? Pero bueno, Exacto. sí. ¿Y tú lo ves? ¿Cómo puede ser posible que un futbolista de México, en Ujú. México, ponle América, Chivas, Pumas, del equipo que quieras, gane más que un médico, que un investigador o que un maestro?
De hecho, No tiene lógica. Aquí en México no tiene lógica. no, para nada. ¿Cómo es que una persona que es actriz, un conductor, un actor, un cantante, un futbolista, quieren lanzarse a la política? Son de las cosas que en México no cuadran. Y si ves, ahorita en las elecciones que vienen, vamos a tener muchos políticos, cantantes, actores, actrices, conductores, que pues dices, no inventes, o sea, ¿qué? ¿De dónde? O sea, ¿qué sabes de política? ¿Tú qué sabes de política? ¿No? Entonces, lo que te decía, si le dejamos la educación ambiental a los que son especialistas, también la política a los que son especialistas y saben de esta parte, ¿no? Entonces, es parte de México, del México que está quebrado y pues bueno, siempre he pensado que en uno está el granito de arena. Yo no voy a cambiar el mundo, pero sí voy a aportar mi granito de arena para que esto mejore. Sí, bueno, y ya entrando ya al final, como mencionamos en México, la última pregunta es, ¿cómo cree usted que va a ser México en 100 años si no cambia su perspectiva ambiental? ¿Cómo se lo imagina? En 100 años, creo que el problema principal al que nos vamos a enfrentar es al agua. Que en 100 años yo, por todos los datos que se han mostrado de las reservas de agua, por así decirlo, eh, creo que en 100 años, pues sí, no vamos a tener agua, vamos a estar peleando por el agua. Aquel que tenga agua va a ser, la va a vender y va a hacer otro negocio, eh, pues bueno, como todos los negocios, ¿no? En cuestión de espacio o crecimiento poblacional, creo que nos vamos a estancar un aproximado como el que tenemos ahorita. Entonces, por recursos no va a haber tanto problema. Las pirámides poblacionales pues, te indican que va a seguir como cierta tendencia, pero no se ve como que aumenten cierto, hasta los números extremadamente. Entonces, problemas del agua. El cambio climático pues sigue siendo una realidad. Tristemente, o se sabe que el cambio climático es algo cíclico, es algo que siempre ocurre, pero bueno, la acción humana desde la revolución industrial lo aceleramos, lo aceleramos, lo aceleramos y pues bueno, estamos viviendo las consecuencias. Un aumento en la temperatura de 1 o 2 grados centígrados que a lo mejor dices, ay, pues yo no lo siento, ¿no? Pero hay especies que sí lo sienten, y las lagartijas y todos los reptiles son muy vulnerables a este cambio. Recordar que las tortugas y la diferenciación sexual o sí, la determinación del sexo en algunas tortugas depende de la temperatura. Entonces, bueno, esto también puede afectar bueno, a gran escala, ¿no? Entonces, se están haciendo estudios, se están buscando qué hacer, pero pues sí es como algo muy difícil. Entonces, sí lo veo un panorama triste, desalentador, pero bueno, estamos saliendo de la COVID-19, creo que podemos salir también de esa, pero sí es importante que los gobiernos se pongan las pilas, ¿no? Pensemos, tenemos Nestlé, tenemos Coca-Cola, cuánto gastan de dinero en impuestos por todo el agua que consumen, ¿no? Entonces, sí es como muy complicado. Pues sí, como dice la perspectiva del agua en México, definitivamente se va a acabar. Tan solo ya en estos años no se le da, bueno, no se le, pues sí, no se le da agua a toda la República Mexicana bien, o sea, establemente. Hay zonas en la Ciudad de México en las que escasea bastante el agua, no uno, sino casi 3, 4 días a la semana, y hay zonas en las que jamás falta el agua, jamás. Una vez una profesora nos contó que esto se debe, bueno, ella tiene la creencia de que se debe a que es por la economía. O sea que tu economía al final va a depender si tienes agua o no. Em, Pongo un ejemplo pequeño, tal vez, espero no equivocarme, pero en Polanco nunca se acaba el agua y no sé, en Iztapalapa siempre escasea el agua. Entonces, creo que es bastante notorio la diferencia económica y como también la diferencia de escasez de agua en este caso. Obviamente escasea más en Iztapalapa que en Polanco, pero bueno.
Sí, sí, sí. Esta parte de la economía, bien dicen que con dinero baila el perro, ¿no? Entonces, pensemos en dos personas, una que tiene dinero y otra que no. Obviamente la que tiene dinero va a mover más cosas que una persona sin dinero, ¿no? Entonces, tristemente así funciona. Aquí en donde vivo, tu casa, San Francisco Chimalpa, Naucalpan, el agua la suministran solo los sábados, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, toda la gente tiene ese día para llenar cisternas, tinacos y bueno, que les dure toda la semana hasta el siguiente sábado. Si por alguna razón de tuberías, fugas, no hay agua el sábado, nos volvemos locos, ¿eh? Entonces sí, está muy triste este problema del agua. En donde viven mis papás en Ecatepec, ponen el agua igual media hora en la mañana, media hora en la tarde, y hay que tener bomba para jalar agua hacia el tinaco. Si no tienes bomba, prácticamente te quedas sin agua. Entonces sí es muy triste, y como dices, zonas de Interlomas, Polanco, pues, siempre van a tener agua, ¿no? Y los ves y desperdician y desperdician y desperdician. Entonces sí, es triste. Pues sí, igual creo que sí falta como que enfatizar mucho, que el gobierno enfatice más en las cosas ambientales y en las cosas ambientales que afectan a su sociedad. Entonces, porque tal vez haya cosas ambientales que no afecten tanto a la sociedad, pero hay cosas sociales que afectan mucho a las ambientales y viceversa. Entonces, bueno, muchas gracias por haber compartido sus conocimientos en esta entrevista, en esa pequeña entrevista. Se le agradece bastante. Gracias por todo el conocimiento que pudo haber aportado a la persona que llegue a ver la entrevista. Em, También hacia mí, ya que espero poder algún día ser y conocer tanto así como usted y poder ser entrevistado por una estudiante. Muchísimas, muchísimas gracias por la atención que está brindando y muchas gracias a aquel que esté viendo este video. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Si tiene algo que decir. De nuevo, agradecerte, recordar la primera vez que te conocí en la jardinera. Me preguntaste si era el profesor de biología y me preguntaste que era un hongo, justamente. De ahí, cada vez que podíamos ver algo natural, te interesaba y pues bueno, me da gusto que sigas por el camino, que sigas estudiando, que llegues más lejos, no solo a lo que yo sé, que llegues mucho más, mucho más, mucho más. Y pues bueno, cada vez que reiterarte mi apoyo y pues sigue echando muchas ganas, ¿vale? Gracias, Julio. Muchas gracias, profesor. Y bueno, finalizo la entrevista. Gracias a la profesora Verónica que nos dejó este proyecto y al profesor Oscar por haber sido partícipe en esta entrevista. Gracias.